Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el 52º episodio de nuestra serie sobre la historia del máximo certamen del continente americano, la Copa Libertadores. La edición 2010 contaba con Estudiantes de La Plata y su meta del bicampeonato continental en la 51ª edición del certamen. Vamos a descubrir ello y mucho más en este video. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. En esta ocasión se registró un incremento excepcional a 40 equipos en esta edición de la Copa, abarcando a 6 equipos argentinos y 5 mexicanos. Esto sucedió porque el 2 de junio del 2009, Conmebol y CONCACAF llevaron a cabo un congreso en Nassau, capital de las Islas Bahamas, donde pactaron compensar a las Chivas de Guadalajara y San Luis con el pase directo a los octavos de final tras el retiro obligado que sufrieron ambos debido a la pandemia de la gripe porcina. A ellos se les otorgó una remuneración monetaria y se les ubicaría en las posiciones 13 y 14 de la tabla de conformación de dicha etapa, tal como se ubicaron en el 2009. Esta resolución perjudicaría a los dos segundos de peor rendimiento de la fase de grupos y que solo por esta edición serían eliminados antes de lo previsto y se definirían bajo el mismo criterio de formación de las llaves de eliminación directa. Argentina adoptó un sistema de tabla de año calendario para determinar a sus clasificados, a pesar de que sus temporadas continuaban en disputa la europea. Por otro lado, Bolivia y Paraguay consolidaron por segundo año los torneos cortos en su formato local. La primera fase se sortió el 27 de noviembre del 2009 en la sede de la Conmebol en Asunción. Los partidos de esta fase se programaron del 26 de enero al 10 de febrero del 2010 con la misma conformación de bombos de los torneos anteriores. Deportivo Táchira retornaba a la competición recibiendo a Libertad y en su momento más favorable un disparo de Armando Maita le otorgó la victoria, dado que el gumarelo mantuvo el resultado debido a su astucia. La vuelta en el Defensores del Chaco comenzó con gran éxito para el equipo de Carlos Maldonado, dado que Pedro Boada parecía decidir la serie a su favor. Sin embargo, Rodolfo Gamada y el doblete de Pablo Velázquez propiciaron la remontada y el pase para Libertad. En tanto, Real Potosí se enfrentó a Cruzeiro. Aunque Wellington Paulista aventajó al subcampeón, los lilas solo empataron a 2 minutos del final con el argentino Roberto Correa teniendo un jugador de más. En el Mineirao, el equipo del argentino Marcelo Herrera no desistió la abrumadora supremacía de la Raposa, que lo aplastó con los goles de Paulista, Thiago Ribeiro, Clever, Jonathan, Eliandro, Bernardo y el ecuatoriano Jofre Guerrón, logrando clasificarse a los grupos. Por otro lado, Juan Aurich volvió a la Copa después de 41 años contra el debutante Estudiantes Tecos, siendo local en su ciudad natal Chiclayo. El doblete del panameño Luis Tejada tuvo el triunfo del Ciclón del Norte en el Elías Aguirre. El segundo partido del estadio 3 de marzo tuvo lugar bajo intenso aguacero que no impidió a Tejada y al colombiano Ricardo Siciliano sentenciar la serie a favor de Laurich. El paraguayo Freddy Vareiro descontó para el conjunto de Miguel Herrera. Mientras tanto, Junior recibió al debutante Racing de Montevideo y su dominio permitió a Emerson Acuña darle la ventaja. El tiro libre de Matías Mirabaje y José Ignacio Payas remontaron para los del barrio Sayago. Martín Arzuaga puso el empate agónico en Barranquilla. La vuelta se jugó en el Parque Central, pero el equipo de Diego Maña fue superior. Sin embargo, el doblete de Liber Quiñones proporcionó a Racing una clasificación histórica a la fase de grupos. Por su parte, Colombia apareció ante la Universidad Católica y Federico Nieto puso la ventaja inicial. El argentino Juan José Morales marcó el empate, pero Esteban Fuertes y Facundo Bertoglio lo remontaron. El segundo tanto de Morales dio vida a los cruzados en Santa Fe. En San Carlos de Apoquindo, David Enríquez concedió la ventaja a una dominante Católica. Iniciando la segunda mitad, Iván Moreno y Fabianesi y Fuertes de penal remontaron para el Zabalero. No obstante, Rodrigo Tolosa y Morales de tiro libre forzaron los penales. Allí Paulo Garcés atajó el disparo de Moreno y Fabianesi y el argentino Rodrigo Manara otorgó la clasificación a grupos a la Católica. Finalmente, Newell's no sacó provecho de su dominio sobre Emelec e igualó a 0 en el Parque de la Independencia. La revancha del George Capwell tuvo de protagonista el equipo de Roberto Sensini. Sin embargo, Joao Rojas adelantó a los eléctricos. Hugo Barrientos se estableció a la igualdad y José Luis Quiñones dio el pase a Emelec, con Marcelo Elizaga como figura destacada. Por primera vez, dos clubes de un mismo país, en este caso Argentina, caían en esa instancia. El sorteo de la fase de grupos se realizó luego del correspondiente a la etapa anterior y sus encuentros se disputaron del 9 de febrero al 22 de abril del 2010. Los bombos primero y tercero volvieron a ser conformados de la forma tradicional luego del título conseguido por Estudiantes. La actividad del Grupo 1 comenzó en el Defensores del Chaco, lugar en el que Cerro Porteño se topó con Independiente Medellín. Un contraataque de Felipe Pardo abrió el marcador y César Ramírez logró el empate definitivo.
2 semanas más tarde, Martín Cauterucho sorprendió a Corinthians dándole temprana ventaja a Racing en el Pacaembu. Sin embargo, el doblete de Elías otorgó el triunfo definitivo al Timao ante una escuelita que terminó con 10 jugadores. Los dirigidos por Juan Berseri recibieron a Cerro Porteño en el Centenario en la segunda jornada y resultaron ser dominantes. Racing obtuvo la victoria gracias a los goles de Mirabaje y Cauterucho. Luis Enrique Cáceres descontó para el Ciclón, que concluyó con 10 jugadores. Al día siguiente, en el Campín de Bogotá, el team acogió allí al Corinthians para la celebración de los Juegos Sudamericanos en Medellín. César Baloyes y Dentiño dejaron el partido en tablas. Por la tercera jornada, los dirigidos por Mano Meneses visitaron a Cerro Porteño y actuaron con prudencia frente al equipo azulgrana en el Defensores del Chaco. Donaldo consiguió que Corinthians venciera allí. Al día siguiente, en el Palo Grande de Manizales por los Odesur, Medellín y Racing empataron sin tantos. La revancha entre ambos tuvo lugar una semana más tarde en el Parque Central. Los dos conjuntos imprimieron un ritmo acelerado al mostrarse ofensivos por su necesidad de ganar. Santiago Stolaza otorgó la victoria a Racing. En Pacaembu, Corinthians se enfrentó al Cerro Porteño en un enfrentamiento abierto con más oportunidades para los dirigidos por el argentino Pedro Torrio. Donaldo y Chicao, al no aprovecharlas el Ciclón, marcaron y con ello el Timao se posicionaba en la cima. En la quinta fecha, el Ciclón visitó Medellín en un duelo de vida o muerte. Durante la segunda parte, el tanto de Luis Carlos Arias dio vida al poderoso de la montaña y dejaba fuera a Cerro. En una noche lluviosa en Parque Central, Racing enfrentó a Corinthians. Después de una interrupción de 10 minutos por un corte en energía eléctrica, Dentiño y Elías dieron la clasificación al equipo paulista. La escuelita empató a 0 en la boya frente a Cerro Porteño y se vio obligada a guardar noticias desde el Pacaembu. Allí Corinthians se enfrentó a Medellín y un disparo de Roberto Carlos fue desviado por Juan David Valencia y ello otorgó la victoria al campeón de la Copa de Brasil en un partido que se desarrolló con equilibrio. Esto dejaba fuera al LIM y Racing de Montevideo finalizaba en la segunda posición. Nacional comenzó el grupo 2 ante Once Caldas, que regresaba tras 5 años. La efectividad del juego de los Alpos fue crucial para ganar con los goles de Jaime Castrillón y Dani Santoya. Al día siguiente, Sao Paulo acogió a Monterrey. Los Rayados dominaron la pelota, sin embargo el doblete de Washington otorgó el triunfo al tricolor, que mantuvo el resultado sin tomar riesgos. En la segunda jornada, los dirigidos por Víctor Manuel Bucetich enfrentaron a Nacional. Sergio Santana puso a Rayados por delante. El mío Miranda igualó de penal y el paraguayo Osvaldo Martínez dio los 3 puntos al campeón azteca. En Palo Grande, tras 6 años, Once Caldas y Sao Paulo se encontraban nuevamente. El comienzo fue equilibrado y un tiro libre de Rogerio Ceni otorgó la ventaja a los de Ricardo Gómez. La reacción de los Alpos con Fernando Uribe y Dairo Moreno le brindó el triunfo final. La tercera jornada tuvo como rival del equipo de Juan Carlos Osorio a Monterrey. Héctor Morales otorgó la ventaja a los regiomontanos, que finalizaron con 9 jugadores. John Valencia dejó el encuentro igualado. En el Defensores del Chaco, Nacional se midió ante Sao Paulo. El tricolor se jugó de manera más efectiva al campo de juego gracias a su estrategia táctica y el doblete de Washington le otorgó la victoria en Asunción. Las revanchas comenzaron en el Tecnológico de Monterrey con Rayados y Once Caldas, siendo Moreno el que alentó con rapidez a la visita. Martínez de penal y el argentino Nery Cardoso remontaron para los locales, pero Castrillón consiguió el empate final. Al día posterior, Sao Paulo se enfrentó a Nacional en un partido que comenzó balanceado y monótono, hasta que Dagoberto y Leo Lima sellaron la suerte del equipo de Berugo Almeida. Washington garantizó el liderato en beneficio de los paulistas. El tricolor logró empatar a 0 en el Tecnológico frente a Rayados y garantizó situación de los dos primeros. En Palo Grande, Once Caldas se enfrentó a Nacional y su empeño inicial fue recompensado con el penalti que Valencia realizó para otorgarle la victoria, que garantizaba posicionarse al 11 entre los dos primeros del grupo. La última jornada vio a la Academia y Monterrey medirse en un Defensores del Chaco prácticamente desocupado. Nacional se despidió con una digna victoria con los goles de Aldo Paniagua y Guillermo Beltrán. El Monumbí presenciaría el duelo entre Sao Paulo y Once Caldas para determinar al vencedor del grupo. La presión del tricolor le bastó para conseguir primera posición gracias a un disparo de Fernandinho antes del descanso. Bolívar y Alianza Lima iniciaron la actividad del grupo 3. Después de un comienzo deslucido, el doblete de José Carlos Fernández aventajó a la visita. El uruguayo William Ferreira descontó de penal y el colombiano Junior Montaño aseguró el triunfo íntimo. El campeón estudiante se estrenó ante Juan Aurich en campo de Quilmes, donde mudó su localía. Mauro Boselli destacó al marcar un triplete en la goleada Pincharrata. También marcaron en este duelo Germán Rey y Leandro González. En Matute, los dirigidos por Alejandro Sabella enfrentaron a Alianza Lima y se adelantaron con José Sosa en menos de un minuto. Sin embargo, se toparon con el dominio brillante de los íntimos y el hat-trick de Wilmer Aguirre, que proporcionó la goleada Alianza. En Chiclayo, Juan Aurich se topó con Bolívar y se benefició de los fallos de
marca de los celestes. El conjunto del colombiano Luis Fernando Suárez obtuvo la victoria gracias a los goles de Siciliano y Tejada. El conjunto de su compatriota Santiago Escobar igualó sin goles con Estudiantes en el Hernando Siles. En el Alejandro Villanueva, Alianza Lima enfrentó a Juan Aurich en el duelo de peruanos. Hernández y Yanta Godara dieron el triunfo a los dirigidos por el argentino Gustavo Costas, que estaban invictos. Sin embargo, el dominio incontestable de los íntimos terminó en Chiclayo. Joel Sánchez tuvo la ventaja para Alianza, sin embargo, Roberto Guisasola, Tejada y Raymond Manco revirtieron la situación para el Aurich. El paraguayo Roberto Velar descontó y Pedro Ascoy garantizó la victoria del Ciclón. Esto también fue provechoso para Estudiantes, que superó al Bolívar con los goles de Sosa y Boselli en Quilmes y lo hizo con el control de la pelota, a pesar de que enfrentó dificultades al comienzo. En la penúltima jornada, los platenses visitaron a Juan Aurich con un plan astuto que les sirvió para triunfar con los goles de Gastón Fernández y Rodrigo Braña, asegurándose así de los dos primeros. En Matute, Alianza Lima se enfrentó con Bolívar y su inicio en el ataque fue provechoso, dado que Fernández marcó el tanto que garantizó a los blanquiazules quedar entre los dos primeros, aunque acabó con 10 jugadores. Los celestes visitaron el Aurich en su último partido y se despidieron con honores, ganando con un disparo de Walter Flores y el tiro libre de Alex da Rosa, pero igualmente terminaron en la última posición. Estudiantes y Alianza Lima definieron al ganador del grupo. Después de un duelo balanceado, George Forsyth tapó un penal a Juan Sebastián Verón en los descuentos y quien utilizó el rebote de este disparo para darle el triunfo al Pincharrata. En la Fortaleza, Lanús y Libertad proporcionaron el punto de partida del grupo 4. El Gumarelo mostró mejor rendimiento y se benefició de las fallas defensivas de los granates para ganar con goles de Gamarra y Velázquez. 2 días más tarde, Blooming se enfrentó a Universitario, quien demostró mayor determinación en el campo de juego. El conjunto crema obtuvo la victoria con los tantos de Carlos Orejuela y el mexicano Rodolfo Espinosa, pese al descuento tardío de Alejandro Gómez, no es el Papu. Por otro lado, los dirigidos por Víctor Hugo Andrada visitaron a Libertad por la segunda jornada. Víctor Cáceres aventajó a los guaraníes. Tras quedar Blooming con 9 jugadores, el Gumarero lo goleó con doblete de Gamarra y tanto de Víctor Ayala. En Ate Universitario se topó con Lanús y consiguió la ventaja con Piero Alba. Durante la segunda parte, el plan de contraataque de Juan Reynoso se materializó y Gianfranco Labarte le aseguró el triunfo final. Por su parte, el equipo de Luis Ubeldía visitó a Blooming. El brasileño Luis Vieira adelantó a los pascaneros, sin embargo la superioridad de Lanús se manifestó con los tantos de Sebastián Blanco, el paraguayo Santiago Salcedo y Diego Lagos por duplicado para la goleada final. La tercera jornada concluyó con un empate sin goles entre Universitario de Deportes y Libertad en un intenso choque en Lima. La revancha entre ambos equipos tuvo lugar en el Defensores del Chaco, donde ya le dio la ventaja al equipo del argentino Javier Torrente. Los cremas dominaron y Luis Ramírez logró el empate final en un contragolpe. En Lanús, el equipo granate se topó con Blooming y tomó el mando. Un empujón a Gonzalo Castillejos ocasionó un penal que Salcedo convirtió y otorgó el triunfo final para el conjunto argentino. La penúltima jornada tuvo como protagonista el Granate visitando a Libertad en Asunción. Adalberto Román abrió el marcador en beneficio del Gumarelo. Lanús empató con Velázquez para preservar sus opciones de pasar, aunque terminó con 10. En el Monumental, la ineficacia del Universitario provocó el empate a 0 con Blooming. El equipo crema repitió la misma dosis en Lanús, situándose así entre los dos primeros del grupo. Al final del encuentro se dio una batalla campal por un golpe contra Raúl Fernández. Esto fue beneficioso para Libertad, que alcanzó de esta forma el pase a octavos de final después de derrotar en Santa Cruz a Blooming con los goles de Román y Gamarra, y lo lograron superando el nerviosismo inicial que los situó en desventaja en el marcador con Julio César Hurtado. Todo volvió a jugar después de 15 años en la Copa contra Deportivo Quito para el comienzo del Grupo 5 en el Centenario. Aprovechó los fallos Chuyes y logró la victoria con los goles de Claudio Dadomo y Rodrigo Mora. 2 semanas más tarde, Internacional se midió contra Emelec. Comenzada la segunda parte, David Quiroz abrió el marcador y Ney lo empató 5 minutos más tarde en un partido intenso y combativo. A apenas 3 minutos del desenlace, Alexandro otorgó la victoria al Inter. En la segunda jornada, el equipo del argentino Jorge Sampaoli se enfrentó a Cerro y comenzó con presión, pero la prudencia del equipo villero logró el triunfo con los goles de Pablo Caballero y Dadomo, fruto de su estrategia inteligente. Posteriormente, Deportivo Quito acogió al Inter. Los del argentino Rubén Darío Insúa tomaron el mando y se adelantaron con Osvaldo Minda. 7 minutos más tarde, Juliano anotó el tanto del empate final. Los comandados por el uruguayo Jorge Fossati empataron sin goles en su visita a Cerro en Rivera. En el Atahualpa, el primer encuentro de ecuatorianos desde 1999 tuvo lugar entre Deportivo Quito y Emelec. Un disparo de Michael Arroyo otorgó el triunfo al campeón de ese país y se posicionaba en la tercera posición. En Beira Río comenzaron las revanchas con Inter
Inter frente a Cerro. El equipo de Pablo Repeto realizó un marcaje intenso y los colorados reaccionaron con velocidad y el autogol de Walter Ibáñez y Alexandro para darle la victoria final. El George Capwell nuevamente presenció el duelo entre ecuatorianos. Recién en los descuentos un penal de Iván Hurtado dio el triunfo a Deportivo Quito y Emelec quedó eliminado. Los Tuyas recibieron a Cerro en la quinta jornada y obtuvieron la ventaja con Isaac Mina. 5 minutos más tarde Dadomo lo empató de penal para los villeros. Al final Luis Checa otorgó a Deportivo Quito la cima del grupo en el Atahualpa. Esto se debió a que en el Capwell Emelec consiguió empatarle a 0 contra el Inter de Porto Alegre. Los colorados enfrentaron a Deportivo Quito en la última jornada para definir gran parte del futuro del grupo. Anteciño le dio la ventaja en los primeros instantes. Durante el segundo tiempo Bolívar y Juliano garantizaron la clasificación del Inter a octavos de final. Cerro no aprovechó ese resultado y empató sin tantos contra Emelec en el Centenario, quedando eliminado de la Copa. Banfield comenzó incómodo frente a Monarcas al comienzo del grupo 6 en el Florencio Sola. La expulsión de Adrián Alderete lo favoreció dado que el colombiano James Rodríguez y Roberto Batión dieron el triunfo al campeón argentino. En el Parque Central Nacional se enfrentó al Deportivo Cuenca, quien sorprendió con el gol de José Granda. Después el bolso dio vuelta con el doblete de Mario Regueiro. El argentino Luis Miguel Escalada igualó y Oscar Morales de penal le dio el triunfo final. Banfield fue recibido por el equipo de Paul Vélez en la segunda jornada en el Alejandro Serrano. El taladro mantuvo el control sin que a la altura de Cuenca le afectara y goleó con tantos de Walter Herbiti, el doblete del uruguayo Sebastián Fernández y Rodríguez. Morelia y Nacional empataron a 0 en un enfrentamiento sombrío debido a la prudencia del equipo dirigido por Eduardo Acevedo. En la tercera jornada Monarcas se enfrentó al Deportivo Cuenca. Luego de que ambos intercambiaran el mando del juego, Gabriel Méndez y Escalada dieron la victoria a los morlacos en su estadio. Para enfrentar a Banfield, Nacional se mudó al Centenario y todas las emociones se manifestaron en la primera mitad. Gustavo Varela adelantó al bolso y el doblete de Rodríguez dio ventaja al taladro. Regueiro consiguió el empate definitivo ante la cautela del complemento. El conjunto de Julio César Falcioni cogió a los charrúas, iniciándose así las revanchas. Nacional exhibió un excelente desempeño colectivo y autoridad, logrando la victoria con los goles de Sebastián Coates y Gonzalo Godoy. En el Estadio Morelos, Morelia recibió al Cuenca, generando riesgo y se puso en ventaja con doblete de Jared Borghetti durante la primera parte. Jorge Ladines estableció el descuento para el Expreso Austral. Sin embargo, no le fue suficiente y el equipo de Tomás Boy logró la victoria. En Michoacán, Banfield y Monarcas comenzaron su enfrentamiento con escasas alternativas. Morelia se benefició de la roja Batión y se adelantó con Borghetti, pero al final Maximiliano Lazo logró el empate. A la semana siguiente Cuenca y Nacional empataron a 0 con Varela fallando un tiro penal. El bolso dependía de su propio esfuerzo para avanzar a octavos de final y necesitaba vencer a Morelia en el Parque Central. Fue capaz de alcanzar su meta dominando y con los tantos de Regueiro y Gabriel Pereira. En el Florencio Sola Banfield se midió ante Cuenca. En la segunda parte se adelantó con doblete de Rubén Ramírez. Méndez hizo el descuento y al final Herbiti y el arquero Cristian Luchetti de penal dejaron segundo al taladro. El grupo 7 inició con Vélez y Cruzeiro jugando en Liniers. La expulsión de Gilberto y la anotación del uruguayo Santiago Silva ajustaron la balanza a favor del Fortín. Juan Manuel Martínez cerró el score. Una semana más tarde, Colo-Colo acogió a Deportivo Italia, que tras 15 años jugaba una etapa de grupos. Aunque el cacique tuvo poca certeza, logró la victoria con gol de Esteban Paredes. La segunda jornada tuvo como rival del conjunto de Eduardo Zaragoza a Vélez. La visita tuvo la gestión de la pelota y sus líneas organizadas. El uruguayo Hernando Rodrigo López le dio el triunfo en un córner. Cruzeiro y Colo-Colo revivieron las semifinales de 1997. Diego Ribeiro, Clever con doblete de penales y Pedro Kane dieron la goleada a la Raposa, que jugó con mayor peligro y se benefició de las dos expulsiones del equipo del argentino Hugo Tocali. Luego el conjunto de Adilson Batista visitó a Italia en la tercera jornada. Richard Blanco aventajó a los itálicos. Clever remontó al marcador con 2 goles antes de ver la roja y David McIntosh consiguió la igualdad final en Caracas. En el Monumental, Colo-Colo se enfrentó con Vélez y se puso por delante con Paredes. El equipo de Ricardo Gareca tuvo dificultades con Víctor Zapata recibiendo la roja, pero Silva logró salvar un punto en los descuentos. Las revanchas comenzaron en Belo Horizonte con Cruzeiro ante Italia. Fabiño abrió el marcador e hizo adelantar líneas a los venezolanos. Durante la segunda parte, Pedro consiguió el triunfo mineiro. En el José Amalfitani, Colo-Colo sorprendió a Vélez al adelantarse con el argentino Ezequiel Miralles. El Fortín respondió con Máximo Morales asistiendo a López para el empate, mientras que Silva cabeció un tiro libre para la victoria de los de Liniers. La quinta jornada vio al Fortín visitando a Cruzeiro. La Raposa mantuvo el control del balón y no disminuyó la tensión en ningún instante del partido. Con 2 goles de Ribeiro y Clever alcanzó a Vélez, que terminó con 10 en la cima del grupo.
Una semana más tarde, Deportivo Italia recibió a Colo-Colo y se adelantó con el argentino Emerson Paniguti. El paraguayo Cristian Bogado empató en posición dudosa y el doblete de Miralles dio vida al cacique, pero sus opciones eran remotas. Por la última fecha, los itálicos visitaron a Vélez y complicaron al equipo de Liniers hasta que Zapata le dio ventaja al local. Durante la segunda parte, el doblete de López y el gol de Emiliano Papá confirmaron la goleada de los de Liniers. En Macul, Colo-Colo se topó con Cruzeiro, quien optó por esperar atrás. Ribeiro abrió el marcador después de un contraataque y Rodrigo Millán anotó el empate final que posibilitó a Vélez avanzar a octavos de final y eliminaba así al cacique. El grupo 8 comenzó en Viña del Mar, lugar en que Universidad de Chile acogió a Caracas debido a la remodelación del Estadio Nacional. El uruguayo Juan Manuel Olivera de penal dio triunfo al romántico viajero. En el Maracaná, Flamengo recibió a la Católica y logró adelantarse con tiro libre de Leo Moura, pese a que William lo dejó con 10. En la segunda parte, Adriano aseguró el triunfo del equipo rubronegro. En Coquimbo, los cruzados se enfrentaron a la Universidad de Chile. Después de un temblor durante el minuto de silencio por el sismo en el Biobío, ambos igualaron con tantos de Olivera y Matías Rubio en el primer tiempo y de Francisco Silva y Edson Puch en la segunda parte. Al día siguiente, Caracas recibió a Flamengo y lo aplastó al inicio. Sin embargo, un penal de Wagner Love aventajó al equipo de Andrade. Rafael Castellín estableció el empate, Love y Rodrigo Albín otorgaron la victoria al Mengao, que terminó con 10. El equipo de Noel San Vicente consiguió un empate sin tantos con la Católica debido al destacado desempeño de Garcés. Después, en el Monumental de Macul, Universidad de Chile acogió al Flamengo y exhibió su mejor versión, aprovechando la tardía llegada del rubronegro a Chile. Eduardo Vargas obtuvo la ventaja y Albín logró igualar. Felipe Seymour le dio el triunfo final. Las revanchas se iniciaron en Las Condes, donde Católica enfrentó a Caracas. Jaime Bustamante aventajó al campeón venezolano y Morales estableció la igualdad para el equipo de Marco Antonio Figueroa. Flamengo recibió a la Universidad de Chile un día después de lo previsto debido a fuertes precipitaciones. El argentino Walter Montillo adelantó al equipo del uruguayo Gerardo Peluso. Michael y Moura lo dieron vuelta y Matías Rodríguez lo empató. La penúltima jornada tuvo a los azules visitando Caracas y experimentaron un comienzo errático debido a la deficiente condición del campo. A pesar de ello, ganaron con goles del uruguayo Mauricio Victorino, el penal de Olivera y Rodríguez en un partido con incidentes en la tribuna local. En sacados de Apoquindo, Católica acogió a Flamengo y su precisión le otorgó la victoria con goles del argentino Damián Díaz y Silva, lo que clasificaba a la Universidad de Chile a los octavos de final. El clásico universitario chileno determinaría el futuro de los cruzados, sin embargo, el empate a 0 lo dejaba eliminado. En Maracaná, Flamengo enfrentó a Caracas y Castellín otorgó una sorprendente ventaja a los Leones del Ávila. Michael y Donaldo Angelim lo dieron vuelta. Jesús Gómez puso el empate y David Braz le daba al campeón brasileño la segunda posición del grupo. Al concluir la quinta fecha, los grupos 2 y 3 ya contaban con sus dos primeros equipos en octavos de final, debido a que el puntaje de Flamengo y Racing de Montevideo, segundos de los grupos 8 y 1 respectivamente, no eran alcanzables para ellos. Esto causó que Sao Paulo con Once Caldas y Estudiantes ante Alianza Lima definieran únicamente el ganador de sus respectivos grupos, tal como ya hemos mencionado. Al concluir los grupos 4 y 7, Cruzeiro se convirtió en el tercer segundo en garantizar su posición en octavos. El triunfo de Estudiantes sobre la hora ante Alianza Lima en Quilmes no modificó la situación de los íntimos. La goleada de Banfield ante Deportivo Cuenca colocaba el taladro entre los 16 mejores de la Copa y el final del grupo 8 con la victoria ajustada de Flamengo ante Caracas no cambió significativamente la situación, dado que Internacional y Racing todavía tenían la posibilidad de superar al Mengao y Universitario. Sin embargo, el equipo crema se aprovechó de la goleada del Inter de Porto Alegre ante Deportivo Quito y se clasificó a octavos de final luego de 11 años, dejando eliminados a los Chuyas. Racing necesitaba vencer a Cerro Porteño por 4 goles, pero el empate a 0 en Barrio Obrero lo dejó fuera de la competencia y Flamengo conseguía de esta forma el último puesto en octavos. Los octavos de final tuvieron lugar entre el 27 de abril y 6 de mayo de 2010, con sus llaves que se conformaron de la misma manera que en torneos previos, respetando lo que hemos indicado respecto al caso del ingreso de Chivas y San Luis en esta etapa. Universitario y Sao Paulo empataron a 0 en el Monumental debido a que el campeón peruano no aprovechó la ventaja del dominio de balón y la superioridad numérica. En el Morumbi la misma dosis se repitió a pesar de que el tricolor dominó, ya que la labor defensiva de los cremas llevó a la tanda de penales. Luis Yontop atajó el disparo de serie, quien hizo lo mismo con los lanzamientos de Alba y el argentino Carlos Galván. La banda la arrojó afuera y Sao Paulo clasificaba a cuartos de final. En tanto, Chivas debutaba frente a Vélez en el Jalisco, utilizando mayoría de suplentes. Durante el
primer tiempo, el partido fue equilibrado y Omar Bravo otorgaba la ventaja al rebaño sagrado. La segunda mitad fue dominada por el Fortín, pero su eficacia no fue suficiente. El conjunto de José Luis Real sí aprovechó sus chances anotando con Bravo y un penal de Héctor Reynoso que causó la roja a Germán Montoya. En líneas, Silva adelantó tempranamente a Vélez, quien mantuvo un dominio territorial notorio y tuvo múltiples opciones, lo que convirtió a Liborio Sánchez en figura destacada. La propuesta de los tapatíos se fundamentó en el orden y la eficiencia. A 2 minutos del final, Rolando Zárate anotó el segundo velezano, al que le faltaba un gol para forzar los penales, pero no lo logró. Chivas se clasificaba a cuartos. Luego San Luis realizó su estreno ante Estudiantes y mostró escasa resistencia ante los suplentes pincharratas, debido a que sus titulares se enfocaron en la definición de clausura de su país. Los platenses jugaron bien en el Alfonso Lastras y, aunque terminaron con 10, se llevaron la victoria con el gol de González. En la cancha de Quilmes, este mismo jugador aventajó al campeón. El equipo de Ignacio Ambriz logró reponerse y lo empató con Diego de la Torre. Sin embargo, los gladiadores se dieron la iniciativa y se desdibujaron, enfocándose en aguardar al contraataque. Iniciado el segundo tiempo, el doblete de Leandro Benítez garantizaba el puesto en cuartos de final a los pincharratas. Por otro lado, en el Mineirao, Cruzeiro recibió a Nacional y mantuvo la pelota en sus pies durante todo el partido, dejando al Bolso sin alternativas, cuyo cerrojo defensivo fue sencillo de abrir por la Raposa. Ribeiro destacó al marcar un hat-trick en el primer periodo. Iniciada la segunda parte, Regueiro notó el descuento de Nacional y su equipo se enfocó en la defensa para evitar una mayor goleada, lo que consiguió. La revancha tuvo lugar en el Parque Central y el cuadro de Acevedo salió tenso y nervioso, dándose un encuentro duro y cortado. El contraataque resultó en el alma de Cruzeiro y Ribeiro abrió el marcador. Esto causó que Nacional le entregara el balón y Diego Renan anotó el segundo gol. Leonardo Silva y Cuates vieron la roja, al igual que Varela, que los recibió después. Gilberto aseguró la serie a favor del equipo mineiro. Mientras tanto, Flamengo y Corinthians volvían a medirse tras 19 años en la llave con mayor atención mediática debido a las figuras que tenían. En Maracaná, una fuerte lluvia impidió el correcto movimiento de la pelota, provocando acciones que resultaban trabadas y confusas. Una infracción de Moacir Juan resultó en un penal que Adriano transformó y otorgó el triunfo al rubronegro. La vuelta tuvo lugar en Pacaembu, con el Timao teniendo en la Copa su prioridad en el año de su centenario. El autogol de David abrió el marcador y Bruno, que meses más tarde sería sentenciado por el fallecimiento de la modelo Elisa Zamudio, protestó porque Ronaldo usó la mano en esa jugada. El fenómeno se benefició de los espacios cariocas y aventajó al Corinthians en la serie. Sin embargo, el descuento de Love en la segunda mitad le dio la serie al Flamengo, que alcanzó la siguiente fase tras esta llave del Encuentro de las Naciones. Por su parte, en el Florencio Sola, Banfield recibió a Internacional. La primera mitad del encuentro fue balanceada, con ambos sin imponer su estilo. Ramírez abrió el marcador, pero se le anuló por un fuera de juego inexistente. Durante la segunda parte, Rodríguez aventajó al Taladro y Clever empató de inmediato. Batió hizo el segundo del local en fuera de juego, Clever fue expulsado y Sebastián Fernández aseguró la ida. En Beira Río, Inter tomó control del partido desde el comienzo y Banfield se enfocó en mantener su ventaja. La presión incrementada provocó que Alexandro adelantara a los colorados. Walter marcó el gol que clasificó a Internacional, dado que Banfield respondió tarde y James fue expulsado. Después de Manizales, Once Caldas y Libertad no se sacaron ventajas gracias a la defensa sólida del Gumarero frente a los intentos y opciones de los Albos. La vuelta en Asunción no presentó buen fútbol en la primera mitad, prevaleciendo el caos. Durante la segunda parte, Moreno dio la ventaja a los caldenses. Sin embargo, la entrada de Roberto Gamada favoreció el conjunto del uruguayo Gregorio Pérez, reemplazo de Torrente, que dimitió. Un doblete suyo, el primero de penal y el segundo de manera agónica, otorgaba a Libertad la clasificación. Finalmente, Alianza Lima cogió a la Universidad de Chile en el Alejandro Villanueva. Los azules dominaron en la partida gracias a su estrategia ofensiva. Las variantes de los íntimos cambiaron el escenario, pero en el momento más destacado de los blanquiazules, Diego Rivarola otorgó el triunfo a los chilenos. En el Monumental de Santiago, el partido inició trabado, con Alianza teniendo mayor peso en la ofensiva. Un cabezazo de Fernández equilibraba la serie. Durante la segunda parte, el juego se tornó más abierto con ataques constantes. Vargas logró un empate y a 4 minutos del final, los íntimos se adelantaron con Fernández. En los descuentos, un remate de Seymour de fuera del área con desvío en el paraguayo Edgar González fue invalidado por fuera de juego por el juez de línea, pero el árbitro ecuatoriano Carlos Vera lo validó y concedía el pase al romántico viajero, a pesar de las violentas protestas de los íntimos. 4 de los otros clasificados eran de Brasil. Los cuartos de final se dieron a cabo del 11 al 20 de mayo del 2010. Chivas se enfrentó a Libertad y lo superó en la primera parte, donde se adelantó con los goles de Bravo y Ricardo Vázquez. El Gumarelo respondió después de estos tantos y tuvo sus oportunidades. Al comienzo del segundo periodo,
Ricardo Sánchez atajó un penal a Rodolfo Gamarra. A 10 minutos del final, Bravo anotaría el tercer gol del rebaño sagrado, con el que Guadalajara goleó en el Jalisco. En el Defensores del Chaco, Libertad presionó desde el saque y se empeñó en remontar el resultado adverso de la ida. Un taco de Román dio apertura al marcador. Durante la segunda parte, Guadalajara consiguió equilibrar el escenario hasta que Manuel Maciel marcó el segundo. A pesar de sus nervios, Chivas consiguió clasificar. En tanto, Cruzeiro y Sao Paulo volvieron a enfrentarse por segundo año consecutivo en la misma fase y nuevamente con la ida en el Mineirao. Dagoberto abrió el marcador para los paulistas, que disfrutaron de un planteo férreo. La Raposa presentó su nerviosismo y esto queda evidenciado en un contraataque que Hernández finalizó con el segundo gol. En el Morumbi, la serie empezó a sentenciarse con la rápida expulsión de Clever tras un gol de Richarlison. Esto posibilitó al tricolor de establecer su dominio y concluir la partida con los tantos de Hernández y Dagoberto. Luego de un monólogo con varias chances de gol, Sao Paulo se clasificó. Por su parte, Internacional y Estudiantes reeditaban la final de la Copa Sudamericana del 2008. La ida en el Beira Río observó a los platenses dominar el juego con una defensa enérgica. Esto sucedió hasta que a 2 minutos del final un tiro libre de Andresiño encontró al uruguayo Gonzalo Sorondo, quien otorgó la victoria a los colorados. En el estadio de Quilmes, Estudiantes se presentó con todo ante un Inter que se mantuvo prudente ante la ventaja que tenía. Los goles de González y Enzo Pérez dieron vuelta a la eliminatoria. El equipo de Fossati careció de claridad y los pincharratas se percibían como ganadores, hasta que el descuento de Giuliano otorgaba el pase internacional. Tras el pitazo final sería una pelea después de un golpe que Leandro de Sábato le propició a su compatriota Roberto Mondancieri. Finalmente, Flamengo y Universidad de Chile se volvieron a ver en esta copa en el Maracaná bajo una intensa lluvia. Victorino y Rafael Olada otorgaron la ventaja al romántico viajero. Adriano descontó y justo antes del descanso Manuel Iturra fue expulsado. Pese a ello, el uruguayo Álvaro Fernández aventajó a los azules al inicio del segundo tiempo. El descuento de Juan sobre el final no afectó al triunfo chileno. La revancha tuvo lugar en el estadio Santa Laura y resultó ser pareja. El equipo de Peluso defendió bien en la primera parte hasta que Lop dio la ventaja al Fla. El campeón brasileño tomó control del campo y se transformó en una tromba. Montillo anotó el empate y Adriano puso el Mengao arriba, necesitando todavía un gol para clasificar. Esto generó tensión, pero ese tanto nunca se produjo y los azules clasificaban a las semifinales luego de 14 años. De esta forma conocíamos a los 4 mejores equipos de la competición. Las semifinales se disputaron del 27 de julio al 5 de agosto del 2010, ello luego de que la Copa se interrumpiera tras la fase anterior debido a la realización de la Copa del Mundo en Sudáfrica. Chivas trasladó su localía al Estadio Azteca en la Ciudad de México para lidiar contra la Universidad de Chile. Tomó el mando y la pelota ante los azules, que intentaban protegerse. En la segunda mitad, Tolarra estableció el tanto inicial y 5 minutos más tarde un despeje de Miguel Pinto en un tiro de esquina posibilitó que Omar Arellano anotara el empate definitivo después de un final de partido disputado. La vuelta tuvo lugar en el Nacional de Santiago, con ambos equipos persiguiendo el arco rival, con los tapatíos mejor posicionados y sin descanso. Xavier Báez dio la ventaja al rebaño sagrado con un disparo de fuera del área. En la segunda mitad las situaciones permanecieron inalterables y Johnny Macayón dio la sentencia a la serie. Universidad de Chile intentó descontar sin éxito y Chivas se clasificaba a la final. En la otra llave, Internacional y Sao Paulo reeditaron las finales del 2006. La ida se llevó a cabo en Beira Río y los dirigidos por Celso Dot, reemplazo de Fossati, intentaron abrir espacios con paciencia y la pelota. Esto les brindó la oportunidad de hacerlo con más cuidado, aunque sin ser exhaustivo. En la segunda parte, Giuliano otorgó el triunfo a los colorados ante un tricolor que apenas atacó en tiempo de descuento. La revancha tuvo lugar en el Morumbi, con los paulistas exhibiendo su garra desde el comienzo y alineando 3 delanteros. A la media hora, un fallo de Renan posibilitó que Alex Silva abriera el marcador e igualara la eliminatoria. Inter consiguió dominar las acciones después y lo demostró en un inicio impresionante del segundo tiempo. Alexandro desvió un tiro libre del argentino Andrés D'Alessandro y obligaba a Sao Paulo a anotar 2 goles. Ricardo Oliveira marcó el primero de estos rápidamente y el segundo nunca llegó. Con ello, el Inter llegaba a la final. Debido a la calificación de Chivas a esta instancia, los colorados se presentarían a la Conmebol en el Mundial de Clubes. Las finales entre Chivas e Internacional se disputaron el 11 y 18 de agosto del 2010. El encuentro inicial tuvo lugar en el nuevo recinto de las Chivas, el estadio OmniLife de Zapopan, con el arbitraje del argentino Héctor Baldassi. Fue la primera definición en un escenario con césped artificial y la presentación oficial del mismo. Después de un retraso debido a problemas de iluminación, durante el primer cuarto de hora los colorados
Los colorados dominaron y el rebaño sagrado intentó generar ritmo, aunque finalmente se acomodó en su nuevo territorio controlando el balón con fluidez. Ambos equipos tuvieron sus opciones, con Inter presionando a Chivas y al concluir la primera mitad, un pase rápido de Marco Fabián Adolfo Bautista permitió que este abriera el marcador con un cabezazo de fuera del área. A pesar de la desventaja, el Inter mantuvo la iniciativa al adelantar líneas en el segundo tiempo, mientras que Chivas se enfocó en protegerse frente al potencial ofensivo del equipo gaucho. En los últimos 20 minutos, Internacional encontró su rumbo con el empate realizado por Giuliano. 3 minutos más tarde, un centro de D'Alessandro encontró a Bolívar, quien le brindó un triunfo significativo en Jalisco. Una semana más tarde, el partido de vuelta tuvo lugar en Beira Río con el arbitraje del colombiano Oscar Ruiz. Los colorados mostraron ambición y aspiraban a abrir el marcador. Sin embargo, los tapatíos se mantuvieron firmes y consiguieron acomodarse en Porto Alegre, lo que resultó en la ausencia de un cuadro predominante al comienzo del partido, transformándose en un juego lento y trabado. Previo al término del primer tiempo, un centro de Patricio Araujo encontró a Bravo, quien pasó la pelota a Fabián. Este realizó una acrobacia para adelantar a Chivas y igualar la serie. Esto provocó que el Inter se precipitara a atacar con el rebaño sagrado en espera. Un centro de Clever ayudó a Rafael Sobis, quien estableció el empate. Posteriormente, Fabián cometió un fallo en flagrancia, lo que provocó que Leandro Damião estirara la diferencia en la serie. A 3 minutos del final, Arellano fue expulsado y de inmediato Juliana marcó el tercer gol del Inter. En los descuentos, Bravo estableció el marcador final. De esta manera llegaba al final del partido. Internacional conseguía su segunda copa en 5 ediciones y se afirmaba entre los grandes del continente. Las festividades de los colorados fueron oscurecidas por un enfrentamiento que cabezaron Reynoso, Bautista y Bravo durante la preparación del escenario para los premios, ya que Fabián fue escupido por un recoge pelotas. Luego continuaron las celebraciones, donde Pérez se encargó de entregar el trofeo a Bolívar, quien lanzó frente a sus seguidores. Después tuvo lugar una celebración en la que también estuvieron presentes otros destacados del frente como Ney, Indio, Sandro, el argentino Pablo Guiñazú, Tyson, Fabiano Heller, Glideson, Wilson Thiago, Everton y Tinga, entre otros más. Para el Inter, el año no comenzó de manera positiva en el campeonato gaucho, dado que acabó segundo del grupo 2 de la tasa Fernando Carvalho. En cuartos de final venció a Juventud y cayó en semifinales contra Novo Hamburgo. Sin embargo, en la tasa Fabio Koff quedó tercero del grupo 2 y eliminó a su adversario de la etapa anterior en cuartos de final. Después se quedó con esta etapa al vencer a Ipiranga y Pelotas. Sin embargo, Gremio lo venció en la final estatal. Inter no participó en la Copa do Brasil debido a que la normativa le prohibió de estar presente al jugar la Libertadores por la ausencia de fechas disponibles, y en el Brasileirao finalizó en la séptima posición a 13 puntos del campeón fluminense. En la Copa Sudamericana, Independiente logró revivir viejas glorias al conseguir el título tras vencer por penales al Goiás, en una final de equipos que tenían una mala performance a nivel local, dado que los Diablos Rojos fueron últimos del torneo de apertura de su país y su oponente descendió en Brasil. Durante su trayectoria, el conjunto de la Avellaneda venció a Argentinos Juniors, Defensor Sporting, Deportes Tolima y la Liga de Quito respectivamente. Internacional participó del Mundial de Clubes de Abu Dhabi, donde tuvo un hito no muy destacado. En semifinales fue el primer campeón de la Libertadores en no superar esa instancia, debido a que el campeón africano Mazembe de la República Democrática del Congo lo venció por 2-0. Los colorados se recuperaron y terminaron terceros al vencer por 4-2 al campeón asiático Seongnam Iljuachunma de Corea del Sur. Mazembe cayó luego en la final frente al campeón europeo Inter de Milán por 3-0. En agosto de 2011, Inter jugó a la Recopa contra Independiente, donde perdió 2-1 en el Libertadores de América y venció 3-1 en Beira Río para obtener este título por segunda vez con doblete de Damião. Internacional llegaba a la próxima edición con el objetivo del tercer título. Sin embargo, varios grandes pretendían quitar del trono, lo que te hablaremos en nuestro próximo video. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.